Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Bueno, esta semana, como hablamos también en la introducción, se aprobó la Ley General de Partidos Políticos, se aprobó en la Cámara de Diputados, luego se aprobó en el Congreso de la República en la parte que tiene que ver prácticamente con los senadores. Que todos sabíamos que ya con la parte de los senadores no iba a tener ningún problema porque los senadores en principio habían introducido la ley de partidos políticos con lo que tiene que ver con primarias abiertas organizadas por la Junta Central Electoral y simultánea. Bueno, vamos a hacer un poco de recuento de lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos. Esta ley tiene fue en el 2000 que el presidente Leonel Fernández, en el 99-2000, introdujo la ley de partidos políticos en la República Dominicana. La introdujo primero el presidente Leonel Fernández. Es decir, que la ley que viene a aprobarse ahora en el 2018, la ley tiene 18 años rodando lo que es la parte del Congreso. Esta ley, desde el primer momento, ha tenido muchísimos inconvenientes porque su principal escollo ha estado basado en que en el Partido de la Liberación Dominicana había una divergencia con respecto a que no se aprobase una ley que introdujera en la República Dominicana lo que es primarias abiertas y simultáneas. Aquí hicimos un recuento en donde aparecieron por primera vez lo que son las primarias abiertas y simultáneas. Aparecieron en Estados Unidos en el año de 1912 con Delano Roosevelt, no Franklin Delano Roosevelt, sino el tío de Franklin Delano Roosevelt. El presidente Roosevelt trató de reelegirse, pero él no se reeligió, creó el Partido Progresista Norteamericano y él creó por primera vez primarias abiertas y simultáneas en su partido, que luego, a partir entonces, a mediados de la década del siglo pasado, en el año de 1952 y en el 70, ambos partidos, el republicano y el Partido Demócrata, fueron asumiendo un sistema de primarias simultáneas. Luego se hizo en Argentina, luego se hizo en Uruguay, luego se hizo en Chile y así sucesivamente se fueron haciendo en países distintos primarias simultáneas para elegir candidatos. En la República Dominicana, a partir del 2000, pero que en el 2000 no estaban introducidas primarias abiertas y simultáneas, se ha discutido siempre el tema de la legalidad, porque ahí esas dos posturas, la postura del presidente Leonel Fernández y la postura del presidente Danilo Medina, en concepción ideológica y enfrentado por un tema, digamos, que ambos tienen concepciones y tienen muchísimo mérito cada propuesta. Ninguna propuesta de esa es descabellada, pero yo repito y vuelvo y lo digo antes de seguir avanzando, que ese tema la ley no lo resolvió. ¿Por qué no lo resolvió? Bueno, no lo resolvió porque miren cómo pasaron los hechos. El presidente Danilo Medina estaba de acuerdo con primarias abiertas y simultáneas y la mayoría en el comité político. Luego el presidente Leonel Fernández decía que él no estaba de acuerdo ni con primaria abierta ni con primaria cerrada, sino que las primarias abiertas violentaban la Constitución de la República porque ya antes había habido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde la Suprema Corte de Justicia reconocía que el primarias abiertas le violentaba el derecho a los miembros de los partidos políticos que según la Constitución son los que tienen el derecho a elegir candidatos y las autoridades de su partido. Y entonces el presidente Danilo Medina entendía o entiende que las primarias abiertas y simultáneas son el modelo adecuado por entender que los partidos políticos no tienen árbitro y los padrones de los partidos políticos están deteriorados y por tanto los partidos se desgarran en división peleándose porque los padrones no están adecuados y no le permiten a sus militantes una elección diáfana y transparente. Entonces, en esa misma tesitura, en el frente, el Partido Revolucionario Moderno estaba de acuerdo con primarias cerradas por la parte de Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía estaba de acuerdo con primarias abiertas. Los partidos emergentes, o llámese partidos pequeños, ninguno estaban de acuerdo con primarias abiertas, estaban de acuerdo con primarias cerradas. El Partido Revolucionario Dominicano, en la cabeza de Miguel Vargas Maldonado,
estaba de acuerdo con primarias abiertas y el Partido Reformista estaba de acuerdo con que los partidos o los propios partidos decidieran el método o, en su peor caso, con primarias cerradas. Ese panorama impedía que la Ley General de Partidos Políticos fuera aprobada en la República Dominicana y por lo consiguiente no había forma de ponerse de acuerdo. La Junta Central Electoral introdujo un proyecto y en ese proyecto la Junta Central Electoral no reconocía las primarias abiertas, sino que introducía a que las primarias fueran cerradas y que los partidos decidieran sobre ese proceso. Luego vino el forcejeo político. El Partido de la Liberación Dominicana anunció que iba a escoger entre los juristas constitucionales una comisión para que el tema, a propuesta, según se dijo Francisco Javier, del presidente Danilo Medina, para que esos juristas dijeran si el tema era legal o no era ilegal. Y entonces esa comisión no se reunió, tampoco pudo ponerse de acuerdo porque todos los constitucionalistas dominicanos expusieron una posición. Y por tanto, si la posición era pública, la comisión no tenía sentido que se reuniera. Se debatió y el comité político entonces decidió que eso fuera el congresista y que los congresistas dijeran, y eso era una forma de que nadie aplastase a nadie en el comité político y que ese órgano respetase la unidad y mantuviese una cohesión política para que ese tema no lo dividiera. Pero obviamente que la ley en el Congreso contribuyó de algún modo a que la imagen de unidad del Partido de la Liberación Dominicana no se viera monolítica y que tampoco se viera en el PRM. Entonces todo el mundo, después de la carta del presidente Danilo Medina de que él estaba de acuerdo en que los congresistas se formase una comisión mutua o una comisión unitaria organizada entre el Senado y la Cámara de Diputados, que esa comisión bicameral le diera forma al proyecto de ley. Pero pasó lo siguiente, es que el presidente, la parte que representaba el presidente siguió con primarias abiertas y la parte que representaba al presidente Leonel Fernández siguió con primarias abiertas. Todo en la ley estaba consensuado. Lo único que tenía problema era el tema de abierto o si cerrado. Yo por mi parte lo veía como un tema ideológico. Bueno, ¿qué pasó? Que el Partido Reformista cambió de posición. El PRM cambió de posición en el entendido de que en principio, como el presidente Leonel Fernández decía, de que fueran los partidos que decidieran el método, el PRM se mudó a esa posición y el gobierno también se mudó a esa posición. Entonces el presidente Leonel Fernández siempre abogaba, bueno, yo estoy de acuerdo con la posición que los partidos elijan. El tema es que si se hace, incluyendo el tema de primarias abiertas, se violenta de manera constitucional el derecho de los miembros. Con esa posición y ya el PRM con mayoría adherida al sector que representaba las ideas del presidente Danilo Medina y el Partido Reformista y el PRD que se habían movido también en esa posición, no cabía otro camino que la aprobación de la ley de partidos políticos. Y ahora entonces ya se tiene un marco regulatorio sobre lo que es la administración de las elecciones y las campañas electorales en la República Dominicana. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos en la actualidad una ley que limita la campaña, tenemos una ley que le proporciona a la mujer y a la juventud un 60%, tenemos una ley que regula la finanza o el presupuesto de la campaña en el sentido de que especifica cuánto le puede dar un dominicano X a un candidato y tiene límite de cuánto puede darle, cuánto es el mínimo y cuánto es lo máximo. Tiene límite la publicidad, o sea, un candidato no va a poder estar con todos los medios de comunicación y tener todos los comerciales de los medios de comunicación. Eso va a estar reglamentado, los partidos políticos tendrán, la Junta Central Electoral va a organizar un protocolo o una formulación de estandarización para que los partidos políticos se guíen de ese reglamento y entonces todos vayan con el mismo modelo y con la igualdad de oportunidades tanto en el tema publicitario como en el modelo del financiamiento. Obviamente que no se ha dicho, porque se había dicho muchísimo, se había hablado de lo costoso que era, pero falta un proceso. Y es que vuelvo y les repito, el tema de primaria abierta y de primaria cerrada no está resuelto. La ley lo que lo dejó fue igual. Porque hay mucha gente que dice se aprobó primaria abierta o se aprobó primaria cerrada. Las dos quedaron en la posibilidad, pero ninguna quedó por encima de la otra. Ahora el Comité Central del PLD tiene que decidir si es primaria abierta o es primaria cerrada. El PRM tiene que decidir si es primaria abierta o es
o es primaria cerrada. Los partidos políticos que pasen del 5% tienen esa opción. Los partidos emergentes están excluidos del tema. Y hay muchísimas preguntas y muchísimas interrogantes sobre el modelo de proceso. Y uno de lo que uno se preguntará, señores, ¿qué va a pasar si el PLD decide primarias abiertas y si el PRM decide primarias cerradas? Todos sabemos que alrededor del PRM, el PRM que tiene un padrón de 500.000 miembros, pero el PRM tiene más de 500.000 miembros, porque Luis sacó un 35%. Entonces, ese grupo de gente que no va a poder participar en la convención interna del PRM, ¿puede participar en la del PLD? Porque no estaría inscrita en el padrón del PRM. Y esta ley especifica también, que bueno anunciarlo, que ahora los vivos dominicanos, mucha gente que son de todos los partidos, que están inscritos en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista y en los 4, para buscársela, no van a poder estar en ninguno al mismo tiempo. Va a tener que estar en un partido y va a tener que renunciar a las otras 3 porque esta ley es contra la participación partidaria. O sea, usted no va a poder ser miembro de un partido político, de 2 partidos políticos. Y por tanto, usted va a tener que ser miembro de un solo partido político. La ley es buena. La ley que se ha consensuado tiene muchísimas cosas buenas. El único escollo que hay en la ley es cómo la ley va a poder lidiar con el tema de inconstitucionalidad que se le atribuye. Porque no es menos cierto que la Constitución habla de que los partidos políticos tienen derecho a elegir sus autoridades y sus candidatos. Entonces, la ley en primaria abierta, si la primaria abierta Juancito Pérez pierde de Juancito Lucas, ¿qué va a pasar si Juancito Pérez quiere someter a un tribunal constitucional diciendo que Basilio votó en el PRI y que Basilio no era miembro del PRI y que Basilio no tenía derecho a elegir el candidato del PRI, por ejemplo? Entonces, sería bueno que los juristas debatieran el tema, porque a todo el mundo le gusta la aprobación de la ley, pero ¿qué queda bueno de la ley? ¿Qué es tan bueno de la ley que no se adapte a la reforma, a la Constitución de la República? Hay que ver todos esos temas, eso se va a ir dirimiendo en los procesos, en el camino, eso va a tener muchísima discusión, pero lo importante de todo es que comenzamos por algo, que tenemos una ley de partido que es importantísima, que no vamos a tener campaña todo el año electoral, sino que la campaña va a comenzar el 1 de agosto y va a terminar el 1 domingo de octubre, como lo expresan su mandato, 3 meses de campaña. Y eso es muy importante para que no tengamos campaña permanente en la República Dominicana y el país pueda dedicarse a trabajar y los políticos puedan dedicarse a trabajar y a no perseguirse uno y otro. Así que la política entra en una fase en la República Dominicana, entra en una fase muy diferente, muy organizada, y ojalá que la Junta Central Electoral pueda lidiar con los partidos, pueda haber consenso, un buen reglamento y que el país pueda tener elecciones de calidad. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.